que el universo, aleluya, no puede contener su gloria y su poder. Los cielos de los cielos no le pueden contener, decía el salmista. A su nombre, gloria. Aleluya, Dios es fiel. Yo quiero que aprovechemos el tiempo y usted puede buscar en su Biblia en el Salmo 107, versículo 19 al 20. En lo que usted lo busca, quiero agradecer a los pastores, a los hermanos que están aquí en la plataforma, que el Señor les bendiga ricamente. De verdad que me siento muy honrado de estar aquí. Agradecer a Jaime, a su esposa, quienes nos hospedaron en su casa y nos han dado un trato, un VIP. Realmente nos sentimos muy agradecidos de Dios. Es algo que se ha perdido en el pueblo de Dios. Por eso el Señor dice, no olvidando de la hospitalidad, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Aleluya. Salmo 107. Solamente vamos a considerar dos versículos, el 19 y el 20. Y dice así la palabra bendita de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Yo quiero repetir el versículo 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Señor, gracias por tu palabra. Vamos a hablar de ella, Señor. Yo estoy en tus manos, me deposito en tus manos. Te pido, Señor, por la gracia, la asistencia de tu Espíritu. Te pido, Dios, que tú estés tratando con cada corazón aquí presente. Ten un trato especial con nosotros. Somos simples barros, Señor, pero estamos en tu mano, oh Dios. Quita de nosotros aquello que no te agrada. Lima las asperezas, Señor. Toma, oh Dios, el sinfín. Toma, Dios mío, las herramientas, Padre, para hacer una obra especial en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dele gracias al Señor. Pueden sentarse. Yo quiero titular este mensaje: el bisturí de Dios. Comúnmente nosotros escuchamos testimonios. La mayoría de nuestros testimonios, siempre nosotros salimos airosos, salimos como protagonistas cuando damos un testimonio. Pero generalmente nosotros no damos testimonios, no testificamos de las luchas internas que tenemos. No testificamos cuando perdemos la batalla. Recuerde que nosotros estamos en una guerra. Y aunque nosotros quizás perdamos una batalla, eso no significa que perdimos la guerra. ¿Cuántos adoran al Señor? Porque en una guerra hay muchas batallas. Usted puede caer ahora, pero el Señor lo puede levantar. Y quizás en un momento usted no puede ser un instrumento útil, pero más adelante puede ser un instrumento útil. Y quizás, aleluya, hay personas que son de dolor de cabeza en la iglesia, pero más adelante pueden ser el instrumento de Dios para bendecir la iglesia. He visto como muchos niños que crecieron en la iglesia, que fueron desobedientes con sus padres, hoy en día son pastores, siervos de Dios. Porque el único que puede cambiar y transformar al hombre se llama Jesús de Nazaret. Es decir, que ni tú ni yo determinamos esto. Quien lo determina es el Señor, porque Él es quien cambia los corazones. Para Dios no hay corazón duro, el Señor los ablanda. Entonces yo meditaba
en estos salmos, tanto el Salmo 105 como el Salmo 106 y el Salmo 107. Cuando usted lee estos salmos, usted se dará cuenta que el protagonista aquí no es el pueblo, es Dios. Usted se dará cuenta que Dios es quien toma la decisión, la determinación de tener misericordia de su pueblo. Un pueblo que no merecía esto, un pueblo contumaz y rebelde, un pueblo que le había dado la espalda a Dios, y Dios mostró su misericordia hacia su pueblo. Ahora, eso no quiere decir que yo voy a ser desobediente para que Dios muestre su misericordia. Pablo dice en Romanos 6:1, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. De manera que Dios premia la obediencia, pero el pecado trae consecuencias terribles a la vida del hombre. Aleluya. Por eso Jeremías 2:19 dice: tu maldad te castigará. Es el pecado que trae consecuencias. Y hay consecuencias. Escuche bien, que aunque Dios perdone tu pecado, hay consecuencias que Dios no la quita. Te las deja ahí. Y tú tienes que cargar con esas consecuencias durante todo el resto de su vida. Usted vivió una vida promiscua y tuvo muchos hijos. No crea que por el hecho de que usted se convierta al Señor, ya esos hijos van a desaparecer. Usted tiene que cumplir con un compromiso ya. Porque eso es fruto de su vida promiscua. Usted cometió un homicidio. Señor, perdóname. Si el Señor te perdona, si te arrepientes, Dios te perdona, pero usted va preso y va a cumplir una condena. Esas son consecuencias del pecado. Jeremías 2:19 dice: tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová tu Dios. Oiga cómo lo considera: malo y amargo. El darle la espalda a Dios, hermano, trae terribles consecuencias. De manera que los pueblos, las naciones que le han dado la espalda a Dios, han sucumbido en su propia miseria. Si usted quiere, amén, ser un hombre ilustre, bendecido, tiene que servir a Dios. La nación, el pueblo cuyo Dios es Jehová, esa nación es bendecida. ¿Cuántos adoran al Señor? Dar un aplauso al Cristo del Dios. El Salmo 32:9 dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a Dios. Y aquí yo quiero entrar en la parte central del mensaje. Hablar sobre el bisturí de Dios. Yo sé que todos sabemos lo que es un bisturí. Es una herramienta que utilizan los cirujanos y es para abrir, cortar la carne. Dios tiene también un bisturí. Y fíjese que el cirujano abre y sutura, pero el que cicatriza es Dios. Aleluya. El que cicatriza es Dios. Y aquí dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que si tú no lo sujetas con cabestro y con freno y lo gobierna, no se acerca. En otras palabras, no espere que Dios utilice su bisturí para entonces servirle a Dios. Mire, hermano, hay momentos muy difíciles que a veces nosotros preguntamos: Señor, ¿dónde tú estás? Pero cuando usted se pone el lente de Dios, cuando usted comienza a ver las cosas como Dios las ve, y usted comienza a ver las cosas, las circunstancias de la vida que le acontecen en esta tierra,
como un instrumento de Dios para acercar nuestros corazones a Él, porque la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, un evangelio que le presenta un camino libre, ausente de problemas, es un evangelio falso. El evangelio es sufrido. Pablo le dice a Timoteo: sufre como buen soldado de Jesucristo. Es sufrido. Pasamos situaciones difíciles, dolorosas, pero esas situaciones no se comparan con la gloria venidera. Y aquí vemos en el Salmo 107 algo interesante que el Señor me ha enseñado y quiero compartirlo con ustedes. Dios atravesó a su pueblo por la aflicción. Y la aflicción Dios la utilizó como un bisturí para operar el corazón del pueblo. La aflicción es dolorosa. Porque ¿cuántos quieren estar en aflicción? Nadie. Dice que la disciplina al presente no parece ser causa de gozo. El ser disciplinado por Dios es doloroso, es duro, pero da fruto. La Escritura dice que Dios al que ama disciplina y corrige a todo aquel que recibe por hijo. La disciplina de Dios es un instrumento que Él utiliza para quitar de nosotros cosas que todavía no hemos dejado. Él sabe cómo hacerlo. Y hay momentos donde Dios utiliza como disciplina, quizá, porque el Señor nos conoce y sabe cuál es el medio que Él va a usar para tratar con nuestras vidas. Hay momentos donde Dios te acuesta en una cama 2 o 3 meses y es un medio disciplinario. Es un medio para Dios obrar en tu alma. Es un medio para Dios levantarte con más fuerza. No es que vas a morir de esa enfermedad. No. Esa enfermedad no es para muerte. Es para la gloria de Dios. Pero Dios quiere tratar con tu alma. Hay algo más especial que Dios quiere obrar en tu vida. Y esa es una de las herramientas. Vaya conmigo al versículo 19. Dice: pero clamaron a Jehová en su angustia. El pueblo estaba en angustia. ¿Y en qué, hermanos, en qué gran angustia estaba el pueblo? Si usted lee el versículo 4 en adelante, dice que ellos andaban perdidos en el desierto, sin camino. Hoy tenemos el GPS que nos dirige, pero en ese tiempo no existía. El pueblo estaba perdido. Y es difícil estar perdido, sin camino. ¿Cuántos se han perdido? Usted está buscando un lugar y no lo encuentra. Es desesperante. Es desesperante. Pero no solo esto, el versículo 5 dice: hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Ese era el cuadro, hermano, doloroso en la que estaba el pueblo de Israel. Pero ¿quién era que estaba detrás de todo eso? Era el mismo Dios. Dice la Biblia que Él hace la llaga y Él también la vendará. Dios estaba permitiendo estas situaciones a su vida. ¿Para qué? Para que el pueblo clamara. Dice el versículo 19: clamaron a Jehová en su angustia. Hay momentos que cuando tú no quieres clamar, Dios te pone a clamar. Hay momentos cuando tu oración está floja, Dios te pone a orar. Yo recuerdo que el niño mío, yo tengo un bebé de 7 años, la hembra tiene 11, y una noche el niño mío comenzó con una tos, hermano, desesperante. Y en la madrugada, hermanos, yo me hinqué de rodillas
y yo clamé a Dios. Hay una diferencia entre clamar y orar. Si todos en este momento vamos en un avión, imagínense, y de repente el piloto dice que los motores del avión colapsaron, yo estoy seguro que usted va a clamar. Usted no va a decir, Señor, gracias que este avión se está cayendo. Usted va a clamar, porque el clamor sale de lo más profundo de su corazón. Entonces el pueblo clamó. No fue una oración cualquiera, fue un clamor en medio de su desesperación. Entonces Dios permite la angustia para llevarnos a clamar. ¿Y qué hizo Dios por su pueblo? Dice que Él los libró de sus aflicciones. Mira, hermano, el único que puede sacarte de esa aflicción se llama Dios. Hay momentos donde todas las puertas se te cierran. Hay momentos, hermano, donde ni papá ni mamá, nadie te ayuda, nadie extiende su mano a ayudarte. Y es Dios que está cerrando la puerta, porque Él cierra y nadie abre. Dios está cerrando la puerta. ¿Sabe para qué? Para que tú no confíes en mamá, ni en papá, ni en hermano, ni en sobrino, sino para que tú alces tu mirada al cielo y digas: Jehová, mi socorro viene solamente de ti. Que aunque usted tenga un papá carnicero, que tenga una carnicería en un supermercado, ese día le cierra la puerta y no le da nada. Porque Dios es quien abre y Dios es quien cierra. Entonces dice que Él los libró de sus aflicciones. Aquí vemos el protagonismo de Dios. Aquí Dios es quien está brillando. Aquí es Dios quien toma la iniciativa, porque el pueblo clamó. ¿Qué Dios no podrá hacer cuando tú y yo clamamos a Él? La oración, hermanos, es un medio de poder. Si usted quiere ver a Dios moverse en su vida poderosamente, tiene que doblar sus rodillas y clamar a Él. Dice la Escritura que sus hijos claman, los justos claman y Jehová los oye. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Me gusta mucho de Job, que Job lo había perdido todo, pero dice al final del libro que cuando Job hubo orado por sus amigos, Jehová quitó la aflicción de Job. Jehová quitó la aflicción de Job. Dios es quien quita la aflicción de tu vida. Dios es quien hace, aleluya, su obra en ti y extirpa el cáncer del pecado en tu vida a través del bisturí de la aflicción. Para llevarte a clamar y para llevarte a confiar más en Él. Y para que luego tú puedas testificar: ahí el único que intervino fue Dios. Ahí el único protagonista fue el Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Mira, hermano, hay enfermedades que no se curan con jarabe ni con té. Hay enfermedades que hay que operar, que hay que llevarte a un quirófano y abrirte y extirparte el cáncer. Es precisamente lo que Dios hace con nosotros. Y no estoy hablando de algo físico, porque aunque el cuerpo es templo del Espíritu Santo y es importante para Dios, porque el cuerpo es también santo, Dios es un Dios santo, pero Dios está interesado más en tu condición espiritual. Dios está interesado, oh gloria a Dios, en tu relación con Él. Entonces hay enfermedades que son del alma, y esas enfermedades del alma necesitan un cirujano, y ese cirujano te mete al quirófano y te opera. ¿Y cuál es el bisturí que Dios utiliza? Muchas veces son las aflicciones.
Si tú te crees muy autosuficiente, entonces Dios te hace entender cuán débil somos. David decía: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Y el hijo del hombre para que tenga de él memoria. Hermano, nosotros no somos nada sin esa intervención de Dios. Si usted es un vaso en la mano de Dios, es porque Dios ha depositado su gracia. Pero no crea que usted es la gran persona, no se crea el gran personaje. Aquí el único protagonista, el único grande, se llama Jehová de los ejércitos. A su nombre sea la gloria. ¿Y por qué es importante clamar? Vaya al versículo 6. Esta frase se repite en este solo capítulo 4 veces. Y yo decía, wow, está interesante, porque el autor de las escrituras es el Espíritu Santo. Y si Dios puso esto aquí, tiene un propósito. En el versículo 6 dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. En el versículo 13 dice: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. El versículo 19 dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. El versículo 28 dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Es decir, que hay una relación muy poderosa entre el clamor del pueblo y el accionar de Dios. Dios puede obrar sin nosotros clamar, es cierto. Yo he recibido muchas peticiones sin yo, más bien muchas cosas sin nosotros haberlas pedido. ¿Cuántos han recibido cosas sin haberlas pedido? Que vienen así, es cierto. Es cierto, porque Dios en su soberanía, Él le da a quien Él quiere. A uno le da 2, a otro le da 3, a otro 4 y a otro 5. Él conoce los corazones y Él reparte a cada uno como Él quiere. Ahora bien, Él mismo que conoce nuestros corazones, Él dice en su palabra: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. De manera que nuestro Dios, que conoce tu condición, Él quiere llevarte a un nivel de clamor más poderoso. Decía un predicador que la oración es como un taladro, y dependiendo el tamaño de la pared, así debe usted utilizar la herramienta necesaria y oportuna para poder enfrentar esa pared. Usted no puede pretender derrumbar esa pared con un martillito. Usted tiene que utilizar una mandaria. Entonces hay piedras que se han puesto en tu camino que no te dejan avanzar. Y yo quiero decirte que en esta tarde el Dios de los cielos quiere remover esa piedra. Él va a remover esa piedra, pero lo va a hacer a través de tu clamor. Tienes que clamar. Tienes que clamar. Oh, gloria a Dios. El versículo 20 dice que el instrumento, el canal que Dios usó para sanar las heridas del pueblo, ¿cuál fue? Su palabra. Él no trajo un predicador, Él no trajo a un hombre, Él trajo su palabra. Él envió su palabra. Y esa palabra tiene un efecto transformador. Esa palabra tiene un efecto sanador. Esa palabra penetra a lo más profundo de nuestra vida y nos enderezan.
Dice que sus palabras son martillo que quebranta la piedra. Dice que su palabra es fuego abrasador. Imagínense que la palabra de Dios no es cualquier cosa. Y Él envía su palabra y esa palabra lo sanó. Déjame decirte que si estás enfermo, Dios envía su palabra en esta hora sobre tu vida y te va a sanar. Te va a sanar. Oh, gloria a su nombre. Y no solamente esa palabra tiene el poder de sanar, de cicatrizar, de suturar esa herida, sino también que dice que Él los libró de la ruina. La versión de las Américas dice, traduce este texto, envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. De manera que esa palabra ruina está asociada con la muerte. ¿Cuántos adoran a Dios? Hay gente que Dios le está dando un mensaje y le está diciendo, ve a Nínive, y ellos pagan su pasaje y se van para otro lado, a un polo contrario de la voluntad de Dios. Y Dios te está diciendo que vaya a tal lugar y tú te estás yendo para otro lado. O sea, tú estás en desobediencia. El mejor lugar para tú estar es donde Dios quiere. Y si Dios te quiere ahí, ahí tú debes permanecer. Porque ahí Dios te va a bendecir. Porque ahí Dios te va a prosperar. Porque el desobedecer a Dios trae tormentas a nuestra vida. Y nosotros decimos, pero ¿por qué esta situación? ¿Qué es lo que está pasando? Esa tormenta no es el diablo que le está trayendo. Soy yo que la estoy provocando por haber desobedecido la voz de Dios. Y tú ves gente reprendiendo al diablo. No es el diablo, eres tú. Bendito sea el Señor. Hermanos y amigos, el mensajero de Dios, el instrumento que Dios usó para traer sanidad y enderezar, fue su palabra. Y esa palabra es como un bisturí que abre, pero también cierra, porque Dios no deja heridas abiertas. Dios no deja heridas abiertas. Cuando Él abre, Él también cierra. A su nombre sea la gloria. Mire lo que dice Job capítulo 5 versículo 18. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Medita un poco. En este momento, medita. ¿Cuál es la situación que está pasando con tu vida? Yo quiero que tú cierres tus ojos un momento. Medita. Y háblale a Dios, Señor, ¿qué es lo que está pasando en mi vida que no me deja avanzar? Que no me deja crecer. Que no me deja cumplir plenamente tu propósito en mi vida. Y dile al Señor, Señor, yo sé que tú no has terminado conmigo. Usa tu palabra en este día para sanarme. Usa tu palabra en este día para curarme, para enderezar mis pasos. Usa tu palabra en este día como un bisturí para operarme y para librarme de la ruina. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ponte de pies. A su nombre, gloria. Querido amigo, no esperes estar en una cama para reconocer a Dios. No esperes estar en una cárcel para reconocer a Dios.
Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El Señor te está llamando hoy. Ven a Él. Padre, hemos predicado tu palabra. Hemos dado, Señor, lo que tú has querido. Te pedimos, Señor, que esta palabra haga eco en cada corazón. Ten un trato especial con tu pueblo. Para siempre. En el nombre de Jesús. En el nombre. Si en verdad. Gracias, Señor. Le quisiera Gracias, Padre. tener. Oh,